El Festival La Flor del Actor presenta Foro Teatro, Herencia y Memoria. Artistas invitados: Clara Ariza, Esmeralda Quintana y Javier Montoya. Bueno amigos, aquí estamos en una sesión más de nuestro foro Teatro, Herencia y Memoria en el marco del Festival La Flor del Actor en este 2020, en esta edición virtual que queremos hacer llegar a todos ustedes por este medio. Hoy tenemos la alegría de tener invitados a nuestros 3 artistas homenajeados del día para conocerlos un poco más de cerca a través de este foro, de este intercambio, de esta conversación que vamos a tener en este momento con ellos. Tenemos invitados a Clara Ariza del Teatro Tierra, tenemos invitados a Javier Montoya y Esmeralda Quintana del Teatro Comunidad, ambos grupos de aquí de la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, bienvenidos al festival, bienvenidos una vez más y bienvenidos al espacio del Foro Teatro de Herencia y Memoria, Clarita, Esmeralda, Javier. Este es un espacio muy importante para nosotros. Nos ha interesado mantener este espacio dentro de la programación del festival porque el súper objetivo nuestro con este encuentro es identificar también en la conversación que vamos a tener con ustedes ahora las vertientes artísticas, los caminos recorridos, los maestros, un poco conversar sobre la carrera de ustedes. Y es una carrera muy importante también para el entorno escénico, para el panorama escénico de la ciudad. La carrera de los artistas que tienen más de 35 años haciendo teatro, son personas que han transitado el umbral del siglo XX y han continuado su trabajo durante los 20 años que lleva el siglo XXI, de manera que los actores y las actrices que han logrado sostener el ejercicio de la actuación en sus cuerpos y han transitado por ambos siglos, son aquellos actores y actrices que de muchas maneras diseminan las semillas del oficio, las semillas de nuestro arte, nuestra profesión, en distintos entornos, transmitiendo el arte que practican y enseñando también y confrontando a las nuevas generaciones y al teatro contemporáneo que hacemos actualmente. Entonces, es de mucho interés para nosotros esta conversación. Yo estoy muy contenta de tenerlos acá. Entonces, vamos a conversar un poco primero con Clara. Y vamos a hacerle una pregunta a Clara. Clara, yo soy curiosa y el festival está de una curiosidad espantosa este año. Lo quiere saber todo. El festival lo quiere saber todo. Clarita, imagínate que tú tienes 35 años haciendo teatro, ¿no es así? 35. Sí. Y ahora tú eres quien eres, ¿sí? Pero tú podrías haber sido también, qué sé yo, pintora, o hubieras podido dedicarte a la peluquería o a la arquitectura, no lo sé. Pero al final de la jornada, después de 35 años de hacer teatro, tenemos a Clara aquí siendo quien es. Y a mí me gustaría preguntarte, si hacemos una memoria atrás en tu vida, ¿cuáles fueron los elementos o los momentos más antiguos que tú tienes en tu memoria, en tu ser, sobre el acercamiento al teatro? Fíjate que yo no te estoy preguntando cuál fue el primer día que hiciste una obra de teatro o que te subiste a un escenario profesional. Es mucho más atrás, probablemente tu infancia. ¿Puedes recordar algo? Mérida, curiosamente, el año pasado estuve en un festival en Villa de Leyva, donde una de las preguntas de ese festival, en un taller que se hizo, y teníamos que responder cuál era nuestro acto más heroico en el teatro, ¿sí? Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué acto heroico? Yo digo, bueno, finalmente uno hace muchos actos heroicos porque hacer esta profesión es como ser héroe en cierto sentido, ¿no? Hay que serlo. Pero entonces, oyendo a Juan Monsalve, de pronto me llegó como una epifanía donde yo recordé una cosa de mi infancia que no recordaba, sino que me llegó justo en ese momento. Y en ese dilema de qué era lo que iba yo a decir ahí delante de todas esas personas, de pronto me llega esta imagen, y fue una imagen en el colegio donde yo, muy niña, en primero de primaria, en un colegio de monjas en Palmira Valle,
me castigaron porque yo era muy habladora, ¿sí? Se hablaba mucho desde niñita, y entonces no dejaba hacer la clase seguramente, y la profesora me castigó poniéndome una regla en la boca, así, que la mordiera la regla, y toda la clase estuve así con la regla puesta en la boca, y a partir de ese momento yo creo que tuve como un corte, no sé, donde me quedé callada mucho tiempo, ¿sí? Donde me daba después vergüenza hablar, me daba miedo saludar a la gente, me quedé callada, ¿sí? Y después, recordando en ese mismo festival, iba a presentar la obra precisamente de los ritos del retorno, las trampas de la fe, que es la obra que estamos presentando en este festival también. Y de pronto recordé que la primera imagen que yo hago en esa obra es, estoy con un libro en la mano y digo un texto que es, el personaje pues dice un texto que dice, no me quiten la luz, no me nieguen la palabra, ¿sí? Y en el gesto, en la acción que hago, me meto el libro en la boca, ¿sí? Y entonces ahí yo comprendí cómo se habían juntado, se habían reunido en el teatro, en la primera obra de sala que yo hago, que ya conté que había hecho, ¿cierto? Que hice, que fue la semilla del trabajo finalmente, del Teatro Tierra y de todo lo que hicimos después. Se había juntado con esa cosa inconsciente de la niña del colegio que había sido castigada, ¿no? Y en medio de eso entonces yo descubrí que si no hubiera sido por el teatro, que comencé a hacer muchos años después y ya vieja, ¿cierto? Yo de pronto me hubiera quedado callada toda la vida, ¿sí? Entonces con el teatro yo aprendí a volver a hablar, volví a rescatar de nuevo todos esos sonidos y esas cosas que yo quería decir o que quiero decir, ¿sí? Y que finalmente pues todos los seres humanos tenemos derecho a decir, seamos actores o no actores, ¿sí? Pero es el derecho a la palabra, el derecho a expresarse, el derecho a eso. Entonces cuando yo recordé esa anécdota el año pasado, yo creo que ese fue mi primer acto, que fue irse al silencio, pero con los años volver a recuperar la palabra, ¿sí? De niña, de ahí en adelante, pues lógico que nunca imaginé que iba a terminar haciendo teatro, eso para mí nunca se pasó por mi mente, ¿sí? O sea, yo nací en una familia donde el teatro no existía, no era una cosa que... Sí es una familia de artistas porque mis tías son bordadoras, tengo tíos pintores, pero todos muy de manera artesanal, ¿me entiendes? O sea, donde la poesía la empezamos a descubrir ya en la generación nuestra, de los sobrinos y de los primos que empezamos a crecer en esta generación, ¿cierto? Pero digamos mis tíos, mis padres, no fueron personas que tuvieran mucho acceso a estas cosas de la cultura, pero eran seres absolutamente sensibles. Entonces, con ellos yo creo que descubrí esa sensibilidad y descubrí lo que significa la estética, la concepción de lo que es bello, de lo que es estético, ¿cierto? Y ya cuando fui grande, a los 17 años me volé con una persona, Juan Carlos Moyano, director del Teatro Tierra, ¿cierto? Me fui de mi casa escapada, nos raptamos el uno al otro. Y sin embargo, ahí yo no empecé a hacer teatro, empezó a hacer teatro él. Yo comencé como 10 años después, pero durante esos 10 años viví en el ambiente del teatro, observándolo también desde el silencio. Y fueron años que yo ahora los veo con perspectiva y fueron años pues increíbles, maravillosos, porque también desde ese silencio aprendí muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. O sea, Clarita, que cuando niñita pequeña nunca hizo teatro en colegios, nada. Yo me quedé La regla en la boca fue teatro mi hermana. Mi hermana hacía fonomímica, decía poemas, hacían teatro con otra primita que se llamaba Gloria. O sea, ella era y sigue siendo, es una persona muy, muy abierta, muy alegre, y sin embargo yo soy todo lo contrario, y sin embargo fui yo la que terminó haciendo teatro. No sé por qué, yo creo que es como si hubiera un destino ya marcado, como en las tragedias griegas.
Sí, o sea, usted tiene que llegar a ser actriz alguna vez. Entonces, desde el silencio vino la revelación. La revelación, sí. La revelación, está muy bien. Qué lindo Y eso que todo eso cuentas pues así. marcado por el amor, ¿no? Porque pues fueron años de amor, de mucha, pues son, cuando uno está adolescente, no sé, hay muchos caminos, ¿no? Muchas cosas, pero también fueron muchos años encontrándose a uno mismo. Yo siempre he sentido que el teatro es, es un camino de búsqueda de uno, de quién es uno mismo, ¿no? Del conócete a ti mismo antiguo de los filósofos, esa gran pregunta, ¿no? Y para mí el teatro ha sido eso, un camino para eso. Vamos a ver entonces cómo le fue a Javier en su infancia, cómo fue Javi, cómo fue que se despertó ese, como decimos, el bichito, la inquietud, esto que estamos conversando, ese origen tuyo, allí a remoto, si lo puedes identificar de alguna forma, Javier. Qué ejercicio tan chévere, porque lanzando la memoria a lo más remoto, lo que yo encuentro, el aroma a teatro que yo encuentro es ver a mi mamá con un corcho en la mano, un corcho que había previamente quemado, ya había enfriado y servía como maquillaje. Sí, con eso nos tiznaba, nos hacía patillas, bigote, y yo me sentía muy emocionado de hacer eso, de que me disfrazaran de pirata. Y entonces, jalando el hilo, mi mamá era la promotora de unas cosas que ella llamaba las veladas. O sea, nos reunía, los más pequeñitos, somos una familia grande, somos 7 hermanos, y los 3 más pequeños nacimos en Bogotá por asuntos de la violencia de los años 50, que hubo que salir corriendo del pueblo y llegar aquí a buscar la vida. Entonces éramos una familia muy pobre y la diversión se la inventaba mi mamá en las noches en la casa, disfrazando a los más pequeñitos y haciendo mímicas o recitando poemas o cantando. Ese es el más remoto de mis recuerdos. Entonces yo creo que mucho de lo que yo hago, lo que me fascina hacer, se lo debo al espíritu de mi mamá. Ella todo lo hacía cantando. Ella era un cascabelito, ella lavaba la ropa, o eso era a mano, y una cantidad de ropa, porque éramos 9 personas, y cantando. Entonces, ese espíritu es lo que yo recuerdo como el momento más remoto que tiene el aroma del teatro. Por supuesto, después en el colegio, yo creo que como casi todos los doctores, en el colegio, que fue un colegio grande, fue un colegio, hubo una sorpresa en ese barrio, un barrio muy pobre, cuando de pronto instalan allí un colegio, tamaño colegio estrato 6, el INEM de Kennedy. Y el INEM de Kennedy era una educación muy avanzada, unos equipos y una edificación muy buena, muy moderna, pero sobre todo un staff de profesores muy buenos, de altísima calidad. Y allí había un profesor que luego fue un actor de televisión muy conocido, el profesor Jairo Soto. Entonces Jairo Soto organizó al grupo La Rueda. Era el grupo del colegio, el grupo de teatro. Y con ese grupo de teatro fuimos al Festival de Manizales. Y en el Festival de Manizales vi muchas obras. Yo nunca había visto tantas obras, yo nunca había visto teatro. Y sobre todo una obra hecha por un grupo que se llama La Cuadra de Sevilla, y la obra Ejido, Quejido. Y esa obra es toda, porque todavía existe, porque para los que la vimos es un recuerdo imborrable. Eso me decidió a mí, yo quiero hacer eso. Eso que conmueve a la gente y que la saca del teatro transformada. Uy, aquello era una queja contra Franco, contra la dictadura, pero con un poder del baile, del cante hondón,
Uy, una cosa maravillosa, yo era un niño casi y eso me dejó flechado para la eternidad porque yo quería hacer eso, teatro. Ahí sí ya supe que eso era lo mío. Luego, pues bueno, ya después del festival de teatro, yo ya me sentía actor, pero fue cuando salí del colegio que empecé a estudiar teatro y empecé a estudiar derecho también, pero pues el derecho nunca floreció y el teatro sí, el teatro sigue floreciendo. Eh, y también en ese mismo momento entré a trabajar con el Teatro Taller de Colombia. El Teatro Taller de Colombia recién acababa de llegar de México, de la frontera con Estados Unidos, de hacer teatro con los chicanos. Venían con una posición muy política, muy definida, muy clara, y convocaron a actores que quién quiere participar de ese proceso. Y yo me incluí ahí, en ese proceso, entré al Teatro del Taller de Colombia, y ahí fue cuando realmente empecé a estudiar el teatro y tuve mi primer maestro. En el caso de Javier y en el caso de muchos, pues es el colegio, los maestros de literatura, los maestros de humanidades, de español, los que logran destapar, digamos, esa emocionalidad que el ser humano trae, los que la traemos para ejercerla como profesión después del ejercicio del actor. Pero nos quedamos entonces en Teatro Taller de Colombia con Javier. Javier, después lo retomamos ahí para empezar a ver quiénes han sido realmente tus maestros, las personas que te han enseñado algunas cosas, pero o grandes cosas más bien, pero vamos a escuchar a Esmeralda. ¿Qué memoria antigua nos traes, Esme? Es que lo mismo, me pasa algo similar a lo de Clarita. Escuchando el recuerdo de ella, me fui atrás de los recuerdos conscientes en los que había pensado para conversar. Y es cuando, teniendo, no sé, como 6 años, me gustaba mucho ver a mis compañeras que usaban lentes, que tenían gafas, y yo no tenía. Y encontré en mi casa unas monturas de unas gafas que no tenían vidrio, no tenían cristal. Pero yo las llevé al colegio y me las puse antes de empezar la clase. Y la profesora dijo, ay, ¿te mandaron gafas? Y yo dije, sí. Y me pasé toda la clase con las gafas puestas, secretamente feliz de haber engañado a la profesora, haciéndole creer que tenía gafas cuando las gafas no tenían cristal. Y en ese mismo año, en las revistas, aparecía una fotografía de una sonrisa muy grande, unos labios rojos con unos dientes grandes. Era una propaganda de crema dental. Y a mí se me ocurrió recortarla y me la ponía aquí encima. Y me volteaba a hacerle así a mis compañeras y todas se morían de la risa y era a escondidas de la profesora. Entonces el efecto que eso tenía con mis compañeras a mí me divertía mucho y creo que desde por ahí debe empezar. De ahí en adelante siempre estuve en todos los bailes, en todos los centros literarios, siempre aparecía, me disfrazaba, bailaba lo que fuera y creo que desde ahí empezó y fue en el colegio de monjas también. Luego, ya cuando llegó a mi colegio a presentarse el Teatro La Candelaria, presentaban una obra que se llamaba Nosotros del Común. Y eso para mí fue mágico, porque yo vivía en un pueblo que ahora es un barrio, Bosa. Cuando yo estaba pequeña, Bosa era un pueblo muy lejano. Entonces, ese impacto con el Teatro La Candelaria fue maravilloso. Y alguna vez que tuve que venir desde el pueblo hasta el centro de Bogotá, estaba al lado del edificio de Avianca y vi pasar unos seres gigantes tocando tambores y trompetas. Los miré desde lejos y era como una aparición. Era el Teatro Taller de Colombia. Estaba viéndolos pasar a lo lejos y ese día yo sentí en mi corazón, yo no sabía qué era eso, pero yo dije, yo quiero ser como ellos. Fue como un primer impulso que me mostró un mundo que no conocía, porque en nuestra cultura y en nuestro barrio, en nuestro pueblo, no había teatro. No había ninguna estimulación artística para nosotros. Pero desde lejos fue como, eso es lo que yo quisiera hacer. Luego, entonces, en mi barrio se formó la Casa de la Cultura, que la creó Enrique Espitia, que ahora es el director del grupo de ese arte. En aquella época se llamaba el Grupo Querigma y tenía relación con los seminaristas, tenía mucha relación con la teología de la liberación y con la iglesia progresista.
Entonces eso me acercó a ese mundo del arte. Fue como desde ahí que salió esa cuerdita que me tiene todavía aquí. Ese divertimento que tú sentías cuando le volteabas la sonrisa a tus amigas o cuando te pusiste las gafas y lograste engañar a la maestra, o creíste tú que engañaste a la maestra, a lo mejor fue una maestra, era una joven bacana que se dio cuenta que tú estabas jugando y no te quiso romper el ensueño, quién sabe. Pero esa sensación de esa picardía y de ese divertimento, ¿tú lo reconoces en ti cuando te subes a escena? ¿Te queda algo de esa memoria? Aunque yo sé que inconscientemente, ¿no? Me preguntaba eso, si esa memoria queda dentro. Claro, sí, es ese gusto por causar algo en los que te están viendo. Sacarlos de su estado de aburrimiento y llevarlos a un estado que tiene mi alma en ese momento. Tan bonito, sí, así es. Qué lindo, qué lindo. Y Clarita, continuando contigo en el punto en el que te quedas, que estuviste 10 años, que ya pertenecías al mundo del teatro, pero por tu cercanía con un director de teatro, por tu pareja, por tu romance y tu amor por ese hombre, tú estabas en ese grupo de teatro, pero contabas que todavía no ejercías como actriz, ¿no? Y luego empieza el periodo en el que ya empiezas a entrar en las obras, empiezas a ser parte del elenco del grupo. ¿Qué tú puedes reconocer en ese periodo, ya sea en ese tiempo en el que no entrabas directamente en las obras o posteriormente? ¿Qué experiencias tú puedes encontrar en el camino de tu formación a las que puedas identificar como maestros o como conocimientos adquiridos o como inquietudes técnicas del oficio? ¿Sí? En ese sentido, conversanos un poquito, por favor. Sí, mira, yo te contaba, a los 17 años nosotros nos escapamos de nuestras casas con Juan Carlos y nos fuimos a vivir a una comuna que quedaba en el barrio Belén inicialmente, después Egipto, La Candelaria, que fue en el Teatro Taller de Colombia. Juan Carlos y Javier fueron compañeros del grupo Teatro Taller de Colombia. Había una comuna donde vivíamos todos, yo vivía ahí, pero yo trabajaba durante el día, estudiaba en la universidad por la noche, y era como tener un pie en una realidad y el otro pie en la otra realidad que era el teatro, ¿sí? O sea, vivía como en esos dos mundos todo el tiempo. Sin embargo, desde ese momento de haber llegado a esa comuna y bueno, ahí nació nuestro hijo, vivimos muchas cosas, fui testigo de muchas cosas, o sea, ahí puedo dar testimonio y ser testigo de todo, de cómo nació el Teatro Taller, de cómo creció, de cómo se impulsó también, ¿no? Y para mí, pues, desde ese momento, lo reconozco ahora, fueron maestros también, Jorge, Mario, Juan Carlos, Javier, todos los que participaban, Beatriz Calvo, los que estaban ahí en ese grupo, Arturo, Suescún, Constanza, toda la gente que pasó por ese grupo. Cuando decidí entrar al teatro y renuncié a toda mi vida formal, digámoslo así, a partir de una crisis, siempre las crisis hacen que uno dé como un salto al vacío, ¿no? Entonces, en ese salto al vacío, yo caí en el teatro. Comencé a estudiar en la Escuela de Títeres de la Escuela Luis Enrique Osorio, en los sótanos de la Jiménez, cuando Jairo Aníbal Niño era director de esa escuela. Y Juan Carlos, Javier creo que también, y Jorge Vargas y Mario eran profesores de la escuela. Entonces, pero ellos eran profesores de la escuela de teatro y yo había entrado a la de títeres. A Jairo Aníbal le dio a Juan Carlos una clase de circo-teatro, que fue la primera vez, creo yo, que en el país se hacía el experimento de encontrar el circo con el teatro. Y como yo estaba estudiando los títeres y quería hacer un trabajo con niños y con eso, entonces pedí permiso a Jairo Aníbal para ir como asistente a esa clase. Y eso ahí empezó a torcerse el camino porque ya me salí de la escuela de títeres y terminé fue en el teatro, con la primera experiencia que se hizo con el Circo Invisible, que se montó una obra que se llamaba Mayakovsky, Poema Trágico para Circo y Teatro. Ahí fue el primer encuentro entre actores con Javier Montoya, que también participó de esa experiencia.
Más adelante, cuando pasaron los años, Juan Carlos y Javier se retiraron del Teatro Taller de Colombia. Se formó entonces la experiencia llamada ensamblaje y yo llegué también a esa experiencia, ¿sí? Un poco también de manera marginal porque eran tiempos fuertes, o sea, era una experiencia donde los directores y los hombres actores estaban muy unidos entre ellos y armaban todas sus cosas y las mujeres estábamos ahí como alrededor, ¿no? Como pasando el tinto. Las reuniones de los hombres. Pero lo interesante de esas reuniones fue que uno escuchaba, o sea, yo oía, yo he sido muy escuchadora, casi muy buena escuchadora y bastante silenciosa, como digo. Y entonces yo comencé a crear en mí una cosa que después pude llamar con los años, muchos años después, algo que se llama las corrientes subterráqueas, ¿sí? Mi grupo se llama Teatro Tierra. Entonces yo me inventé una carreta para mí misma que se llama Corrientes Subterráqueas, que era todos esos pensamientos subterráneos, ¿cierto? Pero que en algún momento hacen push, ¿sí? Y salen. Entonces, bueno, después de la experiencia del circo, esa experiencia terminó en Quito. Con Javier tuvimos unas grandes aventuras diurnas y nocturnas por allá. En Quito, volviendo a montar el circo allá, ¿te acuerdas, Javier, cuando fuimos a Santo Domingo y nos quedamos sin plata y en medio para poder regresar a Quito tuvimos que inventarnos una obra, que nos sentamos en una cafetería a inventárnosla con lo que teníamos y nació después una obra que se llamaba Clave de Luna, con Juan Carlos Enzanco, Javier Enzanco, bueno, y montamos la historia del Circo Invisible en Quito. Allá se montó La Tempestad con el Frente de Danza y con Wilson Pico, de la cual no me dejaron participar porque yo no era profesional en ese momento, según los grandes directores y actores que había en ese tiempo. Entonces ahí fue donde yo me dije, bueno, voy a hacer entonces un monólogo, ¿sí? Y el monólogo era la ceremonia y yo me iba sola a hacer mis experiencias de mendiga por las calles de Quito. Esa experiencia terminó después aquí en Bogotá, cuando resolví que ya eso no iba a ser, sino que iba a montar los ritos del retorno o las trampas de la fe. Llegamos a Bogotá con Juan Carlos, en la experiencia del Circo Invisible ya se había desbaratado. Volvimos a Bogotá con muy pocos recursos a vivir en el barrio La Perseverancia. Y un amigo de la Universidad Nacional nos prestó un lugar por el lado de Monserrate, del Chorro de Padilla, un restaurante que era de los exalumnos de la Universidad Nacional y nosotros íbamos a ensayar en ese restaurante, en un gran salón que tenían después de las 9 de la noche y trabajábamos de 9 de la noche como hasta las 2 de la mañana por el Chorro de Padilla, por Monserrate. Y ahí montamos los ritos del retorno o las trampas de la fe, esa experiencia que es la que voy a mostrar en este festival y donde, bueno, creo que fue la semilla de lo que del Teatro Tierra, fue la semilla del Teatro Tierra y resolvimos con Juan Carlos fundar el Teatro Tierra, aunque lo llamamos más adelante con ese nombre. La obra se estrenó como colectivo teatral ensamblaje en el Festival Internacional de Manizales y para mí fue una experiencia tremenda porque era como entrar en la boca del lobo, ¿no? Como ir allá a presentarse. Entonces, yo tenía un amigo, Clever Viera, o tengo un amigo que se llama Clever Viera, que en ese momento vivía aquí en Bogotá con nosotros, él es de Quito también, y él decía pues que yo había entrado al mundo del teatro abriendo las puertas a patadas, y creo que sí me tocó abrirlas a patadas, como decir, aquí estoy yo, sí, y esta es mi primera obra. Y a partir de ahí, bueno, fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, la obra hace parte de una trilogía que se llama Trilogía del Amor y la Herejía, donde la segunda parte es El Enano, la segunda obra, El Enano, y la tercera, La Bruja o El Sueño de las Tormentas. En ese camino encontré muchos maestros, muchos más maestros, ¿no? Wilson Pico, Beatriz Camargo, Juan Monsalve, Misal Torres. Con Juan Carlos pues habíamos acabado de armar el laboratorio, que era nuestro laboratorio de experimentación, ¿no? Donde
Él nos aprendíamos como directores, él ya traía pues toda una experiencia del Taller de Colombia y de los encuentros con el Odín y con Peter Schumann, con otra gente del teatro, que ya él tenía, digamos, un bagaje en su conocimiento, ¿no? Y yo fui aprendiendo de eso, aprendiendo mucho, ¿no? Estos fueron mis maestros, creo, esta es la pregunta de los maestros, ¿no? Sí. Tengo anotados a otros, ¿a quién más? Bueno, más adelante ya tomé talleres. Nunca he ido a una academia, jamás, a una escuela de teatro, jamás, ¿sí? Yo aprendí en el escenario, aprendí en la práctica. He tomado talleres con maestros importantes como Tapa Sudana, como Flaschen, Flaschen, el compañero de Grotowski, ¿sí? Con Helen Lauren del grupo Saratoga de Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo de otros nombres, pero muchos talleres en el camino, ¿no? Con Julia Barley del Omolú, también del Odin Teatro. Y encuentros maravillosos con mucha gente, ¿no? El mismo laboratorio del Teatro Tierra, que ha sido un laboratorio muy disciplinado, donde han llegado también actores con experiencia, sin experiencia, actores de escuela, que también me han enseñado muchísimo. O sea, cada una de las personas que pasó por el laboratorio del Teatro Tierra y con los cuales yo trabajé, les agradezco inmensamente porque fueron mis maestros también, ¿no? Cada uno, sí. Entonces... Y recuerdo a una maestra muy, pero muy, muy importante para mí, que fue la montaña. O sea, yo creo que yo casi no he leído muchos libros de teatro, ni de teoría, ni de nada de esas cosas, que son como las cosas que uno dice, me hubiera gustado ir a una academia para poder como aprender esas cosas, pero no, yo aprendí en la montaña, subiendo la montaña de Iguaque en Villa de Leyva, comenzando un taller con Beatriz Camargo, donde por primera vez ella nos pidió que para comenzar el taller, digamos el acto de iniciación del comienzo de ese taller, que era de voz y movimiento, donde yo estaba con Maribel Acevedo, fue subir a esa montaña de 3.700 metros de altura en completo silencio, ¿no? Y fue reconocer en ese camino que cada obstáculo que uno encontraba era la metáfora del camino del teatro, ¿no? De lo que uno había elegido como pasión, como oficio. O sea, a partir de esos momentos yo ya no sabía que no iba a dar vuelta atrás, ¿sí? Que ya no iba a encontrar otra cosa que hacer en la vida sino solo esto, ¿sí? Y entonces fue subir esa montaña encontrándose con ese mundo maravilloso del bosque, del viento, ¿cierto? De la sensación corporal, del abrir los sentidos, y encontrar en eso las metáforas que después se convirtieron en convicciones del oficio, ¿no? Y saber que la meta, que era llegar a los 3.700 metros, no importaba, ¿sí? Sino que lo que importaba era cada paso que uno iba dando para llegar a ese sitio, ¿no? Para llegar a ese lugar. Y después, bueno, toda la celebración de haber llegado a la laguna, a esa laguna sagrada donde, según los muiscas, comenzó la humanidad. Y la humanidad pues tiene que ver con la danza y con el teatro, ¿no? Como cosas primordiales. Entonces, qué lindo eso, Clarita. Maestra. Qué lindo eso que cuentas sobre la montaña, esto final que has dicho. Bien, qué linda experiencia. Claro, lo forja uno, ¿no? Sí. Los distintos... de hecho, en ese sentido, Beatriz Camargo fue una maestra importante también para ti. Importante. Yo la considero a ella mi mamá teatral, ¿sí? A Wilson Pico, mi papá teatral. Wilson Pico me enseñó muchas cosas sobre cómo encontrar el personaje a través del movimiento, de la danza, porque Wilson es un coreógrafo y un bailarín que crea personajes y son los personajes los que bailan. Yo le aprendí muchísimas cosas a él a partir de eso.
Y por supuesto, los otros hermanos que son, bueno, Juan Carlos Moyano indudablemente ha sido un maestro tremendo, sí, Misael, y toda la gente con la que yo me he encontrado en el camino, todos maestros absolutos. Pero reconozco a la montaña como la maestra primordial y a Beatriz Camargo y a Wilson Pico como los papás teatrales, los abuelos teatrales, o yo no sé si ya decirme mamá o abuela también. Bien, Clarita, vamos a pasar entonces un poquito con Javier. Gracias, Clarita, por esos testimonios tan humanos y tan bellos que nos regalas. Vamos a pasar un poquito con Javier, que lo habíamos dejado empezando en el Teatro Taller de Colombia. Vamos a hacer un recorderis de todos esos maestros que han atravesado por tu vida, Javi, o todas esas experiencias que te han dejado seguramente claves para fortalecerte después como un artista profesional, para transmitirlas a otros. ¿Sí? Sí, bueno, primero que todo, con Clarita, o sea, hemos participado en experiencias teatrales que han sido para mí y para mi carrera realmente trascendentales, ¿sí? Y yo quiero mucho a Clara y la respeto mucho porque ha logrado ser una artista profesional contra viento y marea y en circunstancias bien adversas. Tiene un espíritu y un temple que no, Clarita, te quiero y te admiro mucho. Hemos sido compañeros de trabajo largamente. Bueno, no, íbamos en que yo cuando salí del bachillerato entré al Teatro Taller y a la escuela. En la escuela yo tuve un profesor que realmente me marcó. Era el profesor de actuación con el que montábamos la obra y a la vez el profesor de historia, que era el profesor Carlos José Reyes, que como maestro de historia me hizo amar la historia y descubrir el teatro y las dimensiones teóricas y técnicas del teatro. Ese para mí fue un maestro que me iluminó el camino y me lo impulsó y me ayudó a vivir como actor. Y con el Teatro Taller de Colombia entré de una a una experiencia vital que es el teatro callejero. A una experiencia pero intensa y vertiginosa. Y nosotros como lo asumimos como una forma de vida. Entonces eso era el teatro callejero de día y de noche y en nuestra montaña aquí tutelar. Y éramos parte de la cultura teatral del momento, que era teatro de grupos, y un fenómeno muy especial que duró algún tiempo aquí en Bogotá, que eran las comunas. Entonces vivíamos todos los actores en un mismo lugar. Entonces aquello era muy intenso porque el trabajo empezaba muy temprano por la mañana y nunca terminaba porque siempre estábamos juntos haciendo algo para la obra, y siempre para el teatro callejero. En el teatro callejero que nosotros hicimos en esa primera etapa, por los años, fines de los años 70, lo hacíamos en el Parque Santander. Y allí nos peleábamos la plaza con artistas populares, como el artista colombiano, un loco muy lúcido, el doctor Goyeneche, con muchos culebreros. Bueno, pero la plaza se compartía. En ese lugar aprendimos mucho del lenguaje del teatro callejero. Al principio íbamos con vestuarios más o menos grises, un poco haciendo el teatro que sabíamos hacer en la sala, que habíamos aprendido en la escuela, al ras de piso, solo con la voz, pero aprendimos mucho. Algunos años después, muy pocos años después, ya había zancos, había papayera, había color, había el ambiente festivo que pide ese público de esa circunstancia. Entonces fue una experiencia maravillosa de Colombia. Y allí ellos traían su bagaje de entrenamiento, que era un poco el bagaje, digamos, de educación física que tenía cada uno. Pero hubo ahí un momento mágico, un momento importante, que fue que se nos apareció un maestro que nos cambió a todos, Jerzy Grotowski. Grotowski llegó con el cuento del teatro pobre.
lo que quería decir el teatro del cuerpo, el teatro de la habilidad. Y empezamos nosotros a trabajar con el manual en la mano, a trabajar el trabajo físico, el entrenamiento, la habilidad, los saltos, la acrobacia. Eso fue una cosa muy intensa, pero digamos iluminados por ese maestro. Y otro maestro muy importante en ese mismo momento fue Bertolt Brecht. Bertolt Brecht que nos organizó teóricamente lo que nosotros teníamos como un sentimiento nacido del alma, que era la resistencia y digamos que la lucha por cambiar el mundo, por transformar al ser humano, por el hombre nuevo. Entonces, él nos organizó teóricamente cuál era la función social del teatro, que sí tenía una función social y que sí, bueno, y eso esos dos maestros nos ayudaron a enfrentar esa etapa del teatro. ¿Sí? Fueron súper importantes. Luego terminé la escuela y luego ya entré a trabajar en el Teatro del Parque. En el Teatro del Parque estaba el maestro Carlos de Reyes, con él hicimos un par de obras de teatro infantil, pero luego él se fue y llegó la maestra Julia Rodríguez. Otro hito importante en mi vida, porque la señora Julia Rodríguez, no, perdón, se me escapó uno que es vital, que es el maestro, el titiritero de los hermanos Eduardo Di Mauro. Eduardo Di Mauro pasó por Bogotá, hizo un curso como de 2 o 3 meses y me cambió la idea de tener los títeres. Yo tenía una idea muy pobre de los títeres, muy chillona y muy sacudidora. Y llega este señor y nos aclara la técnica, nos aclara la teoría del teatro de títeres, su trascendencia, su importancia histórica. No, eso es otra visión del asunto. Bueno, luego entré al Teatro del Parque. A raíz de ese curso, entré al Teatro del Parque. Ahí parece que el curso era para seleccionar a 2 o 3 y nos seleccionaron. Y llegamos al Teatro del Parque y encontré primero al maestro Carlos José, luego a doña Julia Rodríguez, la maestra titiritera. Esta maestra tiene la virtud, o sea, ella fue la persona que popularizó el teatro de varillas en Bogotá y pues en todo el país. Aquí trabajamos sobre todo varilla y guante e hilos, ¿sí? Marioneta y guante. Pero doña Julia Rodríguez no viajaba y estudió y encontró y descubrió el títere de varilla, formó un grupo y con ese grupo montó una obra maravillosa que se llamó El Pájaro de Fuego de Stravinsky, con títeres de varilla. Luego entró a trabajar en el parque y allí las obras que montamos todas fueron obras de varilla. Entonces fueron 5 o 6 años de un trabajo muy intenso porque allí en el parque trabajamos de martes a domingo, sin descanso, funciones y ensayos todos los días. Y ese era el único grupo estatal de teatro, durante muchos años fue el único, para envidia de muchos y pues para gozo de nosotros, porque teníamos todos los recursos, teníamos todo el tiempo y teníamos una maestra con la que hicimos unas horas muy, muy, muy chéveres. Esa fue otra maestra que me enseñó mucho, mucho, mucho. Y bueno, Clarita es muy sabia. Y por supuesto, hay muchos maestros que nos enseñaron con el ejemplo. Muchas personas cercanas, muchos compañeros de trabajo que nos enseñaron mucho y que nos siguen enseñando. Yo tengo la fortuna de trabajar en teatro callejero con Juan Carlos Moyano y con Misael Torres, que son dos pilares del teatro en Bogotá y en Colombia, y se aprende mucho cuando se trabaja con un maestro de la lucidez y el talento de este par de señores. Y así mismo yo aprendo todos los días de mi compañera Esmeralda, todos los días aprendo algo, porque desde que uno conserve la actitud de crítica, de estar abierto a repensar las cosas, todas las cosas, pues entonces se encuentran muchos maestros
y en general los compañeros, uno aprende mucho de los compañeros, digo yo. Qué bello. Qué profundos caminos. Fantástico que aquí los espectadores, las personas que nos estén viendo, que se puedan conectar, puedan conocer estas intimidades de las carreras, de la profesión de ustedes. Esto es muy importante. A mí me parece un elemento muy importante porque sucede que con frecuencia los actores no escribimos sobre lo que hacemos. Los que son dramaturgos como tú que lo eres, que ya me contarás más adelante, y que escriben poesía, escriben dramaturgia, escriben muchas cosas, pero las experiencias del actor, la vida del actor, el día a día del actor, eso amerita también una escritura, yo creo. Nosotros debemos, yo los exhorto a que escriban. Nuestra vida de actores tiene que ser contada. Sí, mira, Mérida, Clarita hizo referencia ahora a una experiencia muy, muy importante para el teatro colombiano, que se llamó el Circo Invisible. El Circo Invisible fue un fenómeno teatral que nació en la escuela, en cabeza de Juan Carlos Moyano, pero que se irradió por la ciudad y en varias ciudades y logró también trascender y ser un fenómeno importante en la ciudad de Quito, en el corazón de la ciudad, en el ejido, en el Parque Central, y logró no solamente efectos artísticos de admiración y aplauso, sino un fenómeno cultural en torno a ese circo invisible donde había una serie de expresiones musicales, poéticas, literarias, o sea, una cosa que disparaba la participación popular de los artistas. Conocimos a Esmeralda. ¿Ah? Y yo en esa experiencia conocí a Esmeralda también. Allá en Quito. Los caminos. Se cruzaron todos los caminos. Ahí fue. Todos los caminos conducen al circo. Exacto. Pero, Clarita, y a mí me parece que esa experiencia realmente necesitaría ser más difundida para que se saquen se saquen la experiencia y el conocimiento que ese tipo de experiencias pueden. Aquí en este libro hay un artículo de Juan Carlos reflexionando sobre toda esa experiencia de Mayakovsky, del circo, muy interesante, por si alguno lo quiere leer. Sí, pero fíjate que la escriben los directores, los actores también debemos escribir. En esa medida el Odin a mí me ha enseñado mucho porque las actrices y los actores del Odin han logrado escribir sus libros de su historia, de su vida y obra, ¿no? Llevar al papel el día a día no ha sido fácil, sobre todo en este continente nuestro, que de todas maneras nosotros, actores latinoamericanos, estamos atravesados por otras realidades muy distintas, que no siempre son las de la profesión, donde la profesión se empieza a mezclar con todo lo que tiene que ver con los momentos políticos, sociales, con las guerras, con todo lo que ha ido sucediendo, cómo se han diezmado también generaciones de actores y actrices también que han quedado en el camino, sus experiencias se han fracturado a partir de los movimientos sociales, de las guerras, de lo que ha ido pasando, de las dictaduras, de todas las cosas que han pasado. No sé, todavía yo estoy a la luz de estas preguntas y a la sombra de sus respuestas, Javier. Todavía tampoco lo tengo muy claro, pero creo que el festival tiene como esa intención. Es muy importante que los actores narren su vida y su trabajo creativo. Por eso estoy fascinada aquí oyéndolos. Y vamos a oír a Esmeralda. Vamos a oír a Esmeralda ahora. Esmeralda, ¿cómo te fue a ti a lo largo de tu experiencia, tus maestros, desde que empezaste? ¿Cómo fue para ti ese camino de recibir, Esmeralda? Bueno, les contaba que cuando estaba en el colegio, que ya me picó el bichito, que ya entendí, supe que existía algo que se llamaba teatro y que en esa Casa de la Cultura que se hizo allá en mi barrio empecé a acercarme a lo que eran los ejercicios de expresión corporal, a lo que era el transformarse en otro, el leer obras de teatro, el ver teatro. Entonces ya se acercó terminar el colegio. Y cuando terminé el colegio, decidiendo qué iba a estudiar, decidí que iba a estudiar sociología, entré a la Universidad Nacional y alguien llegó y me mostró un recorte de prensa donde anunciaban que se reabría la Escuela de Teatro de los Sótanos de la Jiménez.
Entonces yo me fui y bajé la escalera de esa escuela y pregunté y me dijeron, hoy son los exámenes de admisión. Y yo valientemente entré y me hicieron como 8 exámenes, había que pasar de salón en salón, haciendo una cantidad de cosas que los maestros me pedían y que yo nunca en mi vida había hecho. El ejercicio de transformar un palito en 1000 cosas, transformar el sombrero en 1000 cosas, y fue un reto, y hacer rollos, y tratar de pararse de manos, y afinar con un piano, todo en una noche. Todas esas pruebas las tuve que pasar en una noche, y fui admitida en la escuela de teatro. Entonces empezó mi experiencia saliendo de ese pueblo que se llamaba Bosa, donde no pasaba nada, a una vida vertiginosa entre la Universidad Nacional y la Escuela de Teatro. En la Escuela de Teatro tuve unos maestros, por ejemplo, de actuación como Edgardo Román, y tuve unos maestros que me enseñaron lo que yo no quería hacer. Yo no quería hacer el teatro tradicional que hacía el director de la escuela, que se llamaba Graíño, Alfonso Graíño, que era un señor español muy, muy conservador. Tuve varios maestros que me enseñaron lo que no quería hacer en ese momento. Entonces pasé 2 años estudiando en esa escuela y con un grupo de amigos decidimos que queríamos hacer teatro en las calles. Nos inventamos un grupo en el mismo año que nació el TEF. Me acuerdo que alternábamos plazas con el TEF. Y hicimos ese grupo de teatro, éramos como 6 personas, y decidimos que nos íbamos a ir a viajar por Sudamérica. En esa época que no había ni internet, ni correo electrónico para averiguar sobre cómo era la ruta, decidimos meter nuestras cosas en una mochila e irnos a viajar. Supimos que había un festival de teatro en Minas Gerais, en el sur de Brasil, y decidimos irnos a Leticia para emprender el viaje por Sudamérica para llegar a ese festival, al cual nunca llegamos. El viaje, porque no sabíamos por dónde era la ruta. No, que era la selva. Entonces, fuimos a 2 personas, y desde ahí, de los 5 que íbamos, seguimos 2 personas. Hicimos una gira por Sudamérica de 2 años, donde el maestro fue el público de las plazas, donde había que actuar todos los días para continuar el viaje, porque según lo que hubiera en la gorra, se pagaba el hotel esa noche, se guardaba un poquito para el pasaje para continuar el viaje. Y así llegamos hasta Buenos Aires. Por supuesto, en cada lugar conocí músicos, percusionistas, mimos, actores, de los cuales aprendí algo del lenguaje que fue enriqueciendo mi vida creativa. En Buenos Aires tuve una cercanía con un par de mujeres que tenían un teatro que se llamaba El Carrusel de las Artes, que nos abrieron su teatro y que nos permitieron ensayar y hacer otro tipo de cosas allá. Luego regresamos y nació mi hija, que es mi otra maestra. Después de haber actuado durante todos esos años en las plazas y en las calles, regresamos a Colombia, y en esa labor de mamá yo había hecho siempre teatro para adultos, para mí los niños a metros, porque yo hacía un teatro muy importante que no era para niños. Y de pronto, en una circunstancia difícil, me ofrecieron ser profesora de niños, de teatro. Y yo dije que sí, sin saber cómo ser profesora de niños, de teatro. Entonces ahí digo que mi maestra fue mi hija, porque yo pensé que el lenguaje con el que yo me comunicaba con mi hija, que era un bebé, era de donde tenía que echar mano para comunicarme con los niños. Y ahí empezó ese camino del teatro para niños, donde los niños han sido mis maestros. Donde ha sido como... Pienso que actuar para los niños se parece mucho a actuar en una plaza pública, y es como estar en la cuerda floja, porque es un público que se te va a ir en cualquier momento. Entonces empezar a desarrollar un lenguaje que fuera preciso y certero, considerando no mi ego, sino considerando al que está al frente y qué es lo que quiero llevarle a ese que está al frente. Entonces, después de eso, bueno, seguí trabajando aquí en Bogotá. Me encontré después en Ecuador con el Circo Invisible, donde aprendí mucho de Javier Montoya, de Misael Torres, de Juan Carlos Moyano, donde viví experiencias muy intensas también viajando por Colombia,
en el Carnaval de Blancos y Negros, en Tumaco, donde aprendimos a tocar el curulao y escuchamos curulaos día y noche durante unas semanas. Y luego, después de haber pasado mucho tiempo, decidí volver a la academia, a terminar esa escuela que había dejado en puntos suspensivos, y fui a la SAC. Y en la SAC también me encontré con unos maestros muy buenos y volví a encontrar maestros que me recordaban lo que no quería hacer. Entonces, he trabajado, por ejemplo, bajo la dirección de personas como Julio Cordero, que ha sido una persona muy importante en mi vida porque me ha dado una dimensión del oficio del teatro y los títeres de mucha dignidad, de mucha importancia, de mucha ética. Un maestro español que se llama Paco Paricio, que es el director del grupo Los Titiriteros de Binefar, con quien he compartido experiencias artísticas que me han reafirmado el oficio, la ética, la importancia del arraigo popular, de la recuperación de la memoria, en lo que quiero hacer y en lo que quiero decir. Y viendo teatro a todos mis compañeros y a todos mis amigos, es que he aprendido muchísimo en esta vida. Pero sí creo que el público ha sido un gran maestro para mí. Eso les puedo contar. Esmeralda, vamos a empezar ahora por Esmeralda, que ya la tenemos acá. ¿Por qué el teatro que Javier hace, que es popular, para ti es festivo? En alguna época de mi vida estuve haciendo un teatro, bueno, era teatro para adultos, un teatro muy ritual y muy indagando en las profundidades de la tragedia humana. Y hubo un día en que cuando terminé la función y vi salir al público, algo me dijo, yo no quiero que el público se vaya así cuando se va de mis obras. Como no queriendo el teatro, como con unas escenas oscuras, así, pesadas, densas, como regodeándose en la miseria humana. Y tuve esa sensación de que yo quería hacer un teatro que dijera lo que fuera, que se pudiera quejar, pero con una carcajada, así como lo hace la loca Margarita. Poder hablar de la peor tragedia, pero en términos festivos, de manera que se pueda ir ondulando, como hacen los locos, entre la risa y la tristeza. Creo que eso es lo que permite abrir el alma y llegar al alma de la gente también. Creo que la risa nos salva y creo que el canto nos salva. Entonces, por eso ando con mi tambora para todas partes, porque creo que es una manera de llegar al corazón de la gente. Sea para quejarse o sea para alegrarse, pero creo que la fiesta va por delante. Javier, ¿y el teatro popular cómo lo defines? Bueno, pues el teatro que se hace por fuera del teatro. Nosotros siempre hemos hecho teatro callejero, que es el teatro que se hace por fuera del teatro, y teatro de títeres, que es un teatro que el teatro se lleva al hombro. Es un teatro para llevar. Pero no solamente por eso, porque, digamos, los elementos plásticos y escénicos que reunimos son unos elementos apropiados para el público al que nos dirigimos, para el público de los pueblos, de los barrios, para el público que no tiene acceso a los teatros, que no puede llegar, que no puede entrar. Cuando yo empecé a hacer teatro había muy poquitos teatros y los poquitos que había se los inventaban los teatreros. Ojalá llegue el día en que todo el mundo pueda asistir al teatro, pero todavía en nuestro país hay mucha gente que no puede ir al teatro, entonces nosotros nos gusta decir y creemos que está bien que lo que hacemos que es un teatro para llevar. Entonces toda la parte estructural de la escenografía, de las luces, todo está hecho para ser llevado. O sea, procuramos no complicar mucho, no arraigarnos mucho dentro de una sala, porque nos impide movernos. Todo lo hacemos desde el punto de vista del montaje para llevarlo, para el público que no puede llegar a la sala. Y lo hacemos con un lenguaje
que es apropiado para lo que ellos piden, para lo que ellos necesitan y para lo que nos gusta a nosotros también, la música. Por eso, chévere lo que dice Esmeralda del festivo, que es consustancial por la alegría, no tanto por el baile y el trago, sino porque es una cosa alegre y donde lo más importante o muy importante es el encuentro, el convivio del público y los actores. Sí, estamos mezclados, el público nosotros siempre nos habla, nos pregunta y entonces el tigre le contesta y es un ambiente de mucho encuentro donde se relaciona mucho la cosa vital, el encuentro. Gracias por esa respuesta, Javier. Y vamos así por tiempo, un poquito ahora, avanzando. Clarita, tú me has contado que tu interés ha sido con el Teatro Tierra siempre el indagar en la poética del drama. Sí, aunque ese nombre de la poética del drama se lo acabamos de poner hace poquito, a petición tuya. Realmente yo nunca, o sea, creo que nunca le hemos puesto una etiqueta, digamos, o un nombre a lo que hacemos, ¿sí? Pero desde el momento en que fundamos el Teatro Tierra con Juan Carlos y que decidimos empezar con esta obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta, ¿sí? Después con la segunda obra, que era enfrentarse a un texto del escritor sueco Per Lagervitz, que es el escritor de la novela del enano, una obra llena de poesía también, ¿sí? Y el texto de La bruja o el sueño de las tormentas, que fueron finalmente en mi escuela los 3 espectáculos, ¿cierto?, de formación. Nosotros descubrimos que no queríamos hacer un teatro naturalista, un teatro de texto tampoco, ¿cierto?, sino donde primara la imagen y la imagen poética. Entonces nos hicimos preguntas como cómo volver poesía en movimiento o poesía de imagen, algo que estaba escrito y que era literario, ¿sí? Cómo pasar de la literatura al teatro, al lenguaje teatral, sin perder eso maravilloso que tenían estos autores, ¿sí? Y a partir de esa pregunta, pues empezamos a crear, creo yo, a sembrar esa semilla y a crear un camino que ha tenido mucho que ver con la poesía siempre y que lo hemos llamado la poética del objeto o la poética del drama, ¿sí? Que es encontrar esa manera no obvia, sino más bien a partir de los símbolos, de la metáfora, ¿cierto? Lo que había en la literatura, ¿sí? Pero que no queríamos, que no tiene que ver en el teatro con el texto, sino al contrario, con la acción, con el movimiento, ¿sí? Con lo que se hace en escena. Entonces fue encontrar esos caminos paralelos, desarrollamos un trabajo muy interesante a partir de los objetos que encontrábamos para hacer las obras. En el caso de los ritos del retorno es una silla, un libro y una muñeca, ¿sí? Cómo convertir eso en metáforas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el libro, sin volverlo una cosa específica que después se llamó el teatro, sin ser teatro del objeto específicamente, ¿sí? Sino más bien eso es otra cosa, es una poética, es un camino propio. Por eso te decía que era muy difícil para nosotros, como a otros grupos, por ejemplo, no sé, pienso en el Teatro de la Candelaria, que ha hecho la creación colectiva, ¿sí? Y ya eso se volvió una metodología y un camino y una cosa, ¿sí? Que se transmite o que otros grupos hacen, ¿sí? Para mí no, yo creo que es un camino propio, muy individual, eso no quiere decir que no se pueda compartir, ¿no? Que se pueda enseñar, se puede, por supuesto. Y hemos creado una metodología que se llama las 7 claves del teatro mágico, donde se abordan se aborda esa problemática y ese lenguaje, ¿no? A partir de eso, que tiene mucho que ver también para mí con la observación de la pintura, de los grandes pintores, ¿sí? No sé, es como muy visual, es una cosa muy visual.
Sí, Esa es la poética del drama, ¿no? entiendo. Bueno, si en Yo las sé, obras siempre han sido dramáticas, como todo lo contrario de lo festivo. Sí. sí. Hemos entrado en esa profunda oscuridad también de lo humano, ¿cierto? Y de la luz también, ¿sí? Pero desde otro punto, desde lo dramático. Sí. Para mí también, como actriz que soy, es difícil definir, no se trata de poner una etiqueta, ¿no? Porque siempre hemos hecho muchas cosas, hemos practicado muchas maneras distintas de entrar en procesos creativos, cada proceso creativo es diferente y demanda probablemente la incursión en distintos géneros, en distintos modos de hacer. Pero pensando en teorizar también sobre lo que hacemos, en poder dejar escrito lo que hacemos, yo hago esta pregunta, no con el ánimo de reducir a una frase un ejercicio de tantos años como el que tienen ustedes, ¿no? Y tampoco pensando que el premio La Flor del Actor te va a poner la etiqueta de que Clara hace únicamente poética del drama, porque tal vez No, pero Clara mañana se despierta. fue maravilloso hacerse la pregunta porque Claro, a mí personalmente me obligó a preguntarme, bueno, y sabía exactamente que lo que hacíamos y lo que hacemos tiene que ver indudablemente con la expresión poética, ¿sí? Con una poética, ¿sí? claro, Y creo tiene que que lo ver. que nosotros hemos creado es eso, una poética que es nuestra característica, ¿cierto? Nuestro estilo, yo no le diría género, sino más bien como estilo de hacer teatro, ¿no? La inquietud, el tipo de inquietud Exacto, que tienen, sí. ¿no? Y quedó bien expresado, porque es realmente el teatro poético, la poética del drama, el interés en la metáfora, todo esto que mueve. No, yo más que nada pensando en los objetivos del festival, que es identificar también, como ya les he contado, distintas vertientes o corrientes que el teatro contemporáneo, desde que nosotros hacemos teatro, porque el teatro contemporáneo existe hace mucho tiempo, eh, todas esas distintas vertientes que se han ido sumando y como dejar un testimonio y una posibilidad de teorizar sobre eso y escribir. Y bueno, pues ahí vamos indagando. La próxima Flor del Actor que te entregue, a lo mejor apareces diciendo, ahora hago teatro psicodélico, o no sé, lo que se nos ocurra. Cada camino es válido si tiene corazón, como enseñó. Mérida, Mérida. ¿Mm? Y con el agravante de que, por ejemplo, yo aspiro a haber definido con más o menos claridad lo que hago. Sí. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. ¿Quién sabe? Yo no sé si un análisis de un crítico o de alguien que sepa analizar, porque es que uno está inmerso en el asunto y no es exactamente un teórico para... Sí, yo quisiera ser eso, un actor popular, de teatro popular, pero no sé, o sea, es como una Sí lo aspiración. eres, David. Es casi que lúdica mi pregunta, es un poco un juego también y es como pinchar un poco a mis amigos invitados al festival a mirar hacia adentro, a volver la mirada hacia adentro, qué es lo que hago, teorizar sobre eso. Es un sentido de un interés investigativo que tengo también detrás, ¿no? De identificación de cosas. Pero por supuesto nada de esto está escrito en piedra, ni siquiera la flor del actor está escrita en piedra, aunque esté ahí en la base del reconocimiento. Está escrita en Mañana puedes cristal. cambiar de estilo y decir que antes hacía popular y ahora hago de élite, lo que dudo, cosa que dudo. Esmeralda, ¿quieres decir alguna última palabrita? Vamos a ir cerrando entonces esta jornada del foro. No, pues es difícil de recordar. Y es difícil recordar, hablando de pronto, creo que me queda la inquietud y la tarea de hacerlo por escrito, porque sí que hay que contribuir con esa memoria colectiva de lo que hemos creado entre todos. Vamos a sacar una serie de vida y obra de actores. Sí, claro que sí, hay mucho por Sí, contar. unos 10 volúmenes.
Es maravilloso porque Bueno, yo creo amigos, que muchas el gracias de teatro, todo corazón a Clara Inés Ariza del Teatro Tierra aquí en Bogotá, a Javier Montoya y Esmeralda Quintana del Teatro Comunidad también aquí de nuestra ciudad, Bogotá, por esta aceptación que han tenido ustedes para ser invitados al Festival La Flor del Actor, por este tiempo tan maravilloso que nos han regalado en el foro Teatro Herencia y Memoria. Y realmente muy feliz de haberlos tenido acá. Y pues nada, esperamos continuar siempre en contacto y que muy pronto se restablezcan los espacios presenciales para que volvamos a nuestro público presencial y para que nos encontremos y nos tomemos ese vino y nos tomemos ese ron y nos demos esos abrazos y nos pegamos esas bailadas también que falta que hacen. Felicitaciones, Clarita, Javier y Esmeralda. Bueno, que viva la flor del actor. la flor del actor. Gracias, Mérida. Gracias. Gracias por regar las flores. Gracias. Por hacernos florecer en tiempos de pandemia. Salud.